Paz de Cristo, hermanos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en una de esas dos cartas, le dice a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Y hermanos, le hace esa recomendación: aviva el fuego que hay en ti. Pero también, no sé si antes o después, le dice: y compórtate como un buen soldado de Jesucristo. Hermanos, es grande el poder de Dios en nuestra vida. Y voy a invitarlos que, hermanos, que tomen sus lugares. Quiero cantar una alabanza. Se titula Me ha tocado. Gloria a Dios, aleluya. Es grande el poder de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvado fui. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Es gracias a Dios, es gracias a Él, porque un día el Señor nos alcanzó con su misericordia, nos llenó con su Espíritu Santo, y es un gozo tan grande y una seguridad de que Él está con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Muy agradecido vivo, mucho ha hecho Él por mí, pues cambió mi vida al tocarme. Y nueva esperanza sentí. Gloria a Jesús. Me ha tocado, sí, me ha tocado
Salvador. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por ti. Me ha tocado Cristo el Señor. Oh Señor, que tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Oh, y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Hermanos, es Dios quien cuando vino a nuestras vidas, Él tocó nuestro corazón y también la experiencia de que una vez o cuántas veces hayamos tenido la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo manifestada en nuevas lenguas. Sí, póngalo, hermano. Hermanos, el tema del Espíritu Santo son como 3 temas que se han convertido en mis favoritos. El tema del Espíritu Santo, el tema del pecado, la salvación. Hermanos, han sido, no sé si porque lo tomé muy en serio, ¿verdad? Desde el momento cuando en mi iglesia donde estábamos, lo aprendí y ha sido para mí una grande bendición. Y me desplayo a veces cuando hablo de esto, hermanos, y como Dios o como el Señor me ha enseñado. Ezequiel 37, verso del 1 al 5 dice así la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar por cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Gloria a Dios. Esta profecía de estas visiones, de tantas visiones que tuvo Ezequiel, que significa Dios fortalece. Ezequiel, su tocayo, hermano Joel, el hermano Joel grande, ¿verdad? Dios fortalece. Una de tantas visiones que tuvo cuando fue exiliado de una manera forzada, junto con casi todos de su pueblo, y miró, tuvo la mala experiencia vivir, ¿verdad?, cómo destruían su ciudad y en medio de esa incertidumbre, en medio de esa cautividad, el Señor lo utilizó, lo usó para que profetizara Ezequiel. Y casi todos esos capítulos hablan, ¿verdad?, de profecías. Y una de las más controversial, ¿verdad?, es esta, la 37, cuando habla de los huesos secos. El tema del Espíritu Santo ha sido un tema en los últimos días muy controversial, hermano.
y al menos para mí no. Y tal vez algunos de nosotros lo hemos escuchado. Inclusive se escriben libros. En la década de los 80 estuvo en circulación algunos libros que hablaban del tema de los huesos secos. Y por cierto, algunos pastores en los que yo tuve el gusto de conocer, les oía predicar de esto, dándoles un enfoque. Y cualquier enfoque que se le dé es bueno. Cualquiera de nosotros puede hablar con buenas intenciones, hablar de este tema, hermanos. Pero en los libros que yo les comento, se escribía y se decía, ¿verdad?, que la profecía de Ezequiel tenía que ver con la restauración de Israel, y la restauración, y hablar de la restauración del pueblo judío, del pueblo de Israel. Hablaban de que ellos se iban a juntar nuevamente. Por eso de los huesos, ¿verdad?, de los huesos secos, en una manera simbólica, ¿verdad?, cuando lo escribe Ezequiel, o cuando el Señor se lo manifiesta de esa manera. Y decían, ¿verdad?, que para el 1948 se vio cumplida esta profecía. Y no es bueno cuestionar tampoco, ¿verdad?, porque en realidad, pues por un lado, ¿verdad?, en que la Biblia así lo dice, ¿verdad?, el pueblo de Israel nuevamente tuvo esa independencia y se formó en un país independiente, cuando anteriormente no lo era, y se sentían, ¿verdad?, que no eran un país como cualquier otro en su tiempo. Pero para 1948, ¿verdad?, por medio de las Naciones Unidas lo reconocieron como un país. Desde entonces Israel es así, ¿verdad?, fue restaurado como un país. Y le dan ese enfoque, ¿verdad?, los escritores, los que escriben libros, hermanos. Pero yo llego a una conclusión. Cuando alguien, hermanos, incluyendo a escritores, incluyendo a algunos, ¿verdad?, porque no voy a pluralizar, ¿verdad?, de decir que todos, no, sino algunos, inclusive en iglesias, cuando algo no le agrada, por como no le agrada o no le gusta, ¿verdad?, el tema del Espíritu Santo, porque dentro de sí, algo que no le puede gustar o no le puede agradar, yo puedo decir que inmediatamente qué es lo que no le gusta, que es eso de saltar y brincar, ¿verdad? Entonces, para poder sostener su postura de decir, ¿verdad?, que no es correcto, y que el Espíritu Santo solamente fue para el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, para los 120 que se habían congregado para recibir esa promesa, que nada más para ese entonces era. O sea, que cuando no le gustan, hermano, busca las mil maneras, busca el contexto, busca la historia para poder sostener su postura. Y no solamente se queda con eso, sino que también lo publica, lo escribe y lo lleva, ¿verdad?, arriba, ¿verdad?, para así de una manera convencer incautos, ¿verdad?, para no creer en ese tema. Entonces esa es, busca siempre todo eso. Y cuando no lo encuentra, hermanos, pues va a buscar cualquier versículo para poder sostener, porque simple y sencillamente se aferra, ¿verdad?, a que a él no le agrada, hermanos. Y a mí me fascina, hermanos, porque yo lo viví, hermanos, y luego como dice el canto, ¿verdad?, por ahí en los himnarios, que dice que yo soy testigo del poder de Dios, que muchos milagros ha hecho en mí. Ya lo oíamos con nuestra hermana Sarita, nuestro hermano Joel y algunos de los que estamos aquí en la mañana, hermanos. ¿Por qué? Porque así es como lo hace el Señor. Entonces, el Señor, hermanos, el Señor le habla al pueblo de muchas maneras. Lo hemos dicho porque la Biblia así lo dice.
y no. Y siempre el Señor se vale de 1000 estrategias para poder llegarle a su hijo amado, a sus hijos, y poderlos convencer de que Él tiene muchas cosas grandes que darle. Hermano, en resumen, de una manera, hermanos, en resumen de lo que son esto, cuando el Señor le habla a Ezequiel, cuando le hacen una pregunta, hay una pregunta y una respuesta, de una pregunta reflexiva para que reflexionemos. De esas veces cuando nosotros queremos hacer a Dios pequeñito, decir que es imposible. Cuando le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos, hermanos, como lo dice la Escritura, era un valle grandísimo de huesos secos, y de repente Ezequiel se vio en medio de ellos. Hermano, puedo imaginarme mi brazo, del hueso de mi brazo a 10 metros y mi hueso de mi pie izquierdo chueco, hermanos, por allá a 30 metros, y luego secos. Podemos imaginarnos que no tuvieron ni siquiera tiempo para enterrarlos y que se quedaron ahí por muchos años. Ya les diré cuántos, hermanos. Entonces, y que se junten. Una pregunta reflexiva, decirle, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta, hermanos, también fue una respuesta de parte de Ezequiel, en decirle, Señor, tú lo sabes. Decirle, Señor, tú lo sabes. Era una respuesta, hermanos, reflexiva. Reflexionar, en decirle, tú lo sabes, Señor. Porque cuando el hombre reconoce, ¿verdad?, que realmente depende de Dios, y no decirle, Señor, pues lo veo muy difícil, es como dudar, hermanos, de que Dios lo puede hacer, y le dice, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes, le está diciendo, tú lo sabes todo, le está diciendo, tú lo puedes hacer. Pero no queda ahí todo, ¿verdad? Lo que sigue es impresionante, cuando el Señor le dice a Ezequiel que profetice. Y les decía, ¿verdad?, que de huesos secos a un ejército ordenado. Y le puedo decir las razones por las que se puede mirar de esa manera. Ezequiel, hermanos, las profecías tenían que ver en el tiempo en su tiempo, en el tiempo que él vivió, pero otras apuntaban a un futuro muy lejano, y llegar hasta en este tiempo en el que vivimos nosotros, que ya transcurrieron 2000 años, más de 2000 años. Estamos en el siglo 2000, en el siglo 21, ¿verdad? Entonces apunta la profecía hasta este tiempo, y este tiempo lo estamos viviendo. Cuando el Señor le dice, hermano, a mí me inquieta de esto, cómo es que el Señor le está diciendo a Ezequiel, vivirán estos huesos. Ezequiel solamente respondía, Ezequiel solamente le contestaba lo que tenía que hacer. Ezequiel hacía lo que el Señor le estaba diciendo, y él cumplía con eso. Si él le dijo profetiza, Ezequiel profetizó. Yo quiero pensar que ni siquiera Ezequiel sabía, ¿verdad?, a qué se estaba refiriendo, por qué huesos secos. Porque el Señor lo vio en una visión, que figurara que estaba en medio de huesos secos, y lo estaba viendo de una manera literal, porque lo estaba viendo en una visión. Aunque en ese momento no era real, pero era real para este siglo en el que vivimos, hermanos. Y esto se cumplió, hermanos, 300 años o poquito antes, después de Cristo Jesús.
hermanos, allí, hermanos, se cumplió. Pero ¿qué tuvo que pasar? El Señor de muchas maneras, como lo dice también el apóstol, que de muchas maneras el Señor le habló por medio de los profetas a su pueblo, y que ahora le habló, ahora le está hablando por medio de su Hijo. Ahora el Señor Jesucristo, hermanos, está enseñando y está dándose a conocer a su pueblo Israel. ¿Después de cuánto? Después de 400 años, 4 siglos, hermanos, de ausencia. Cuando el hombre es desobediente, cuando el hombre no valora, hermanos, los propósitos de Dios, cuando el hombre, la mujer no valora, ¿verdad?, lo que el Señor tiene preparado para él, hermanos, hay un dicho que dice que cuando no valoren tu presencia, regálales, dales el regalo de tu ausencia. Y el Señor lo hizo exactamente así. Le regaló 400 años de ausentarse, de que no hubiera palabra de Dios durante 400 años en el pueblo de Israel. Entonces estamos viendo, hermanos, que de una manera simbólica el pueblo de Israel, el pueblo predilecto de Dios, estaba vivo, tenían vida, pero no tenían vida espiritual, no tenían movimiento. Estaban, en otras palabras, como les estaba diciendo Ezequiel, estaban secos totalmente. De esa manera estaba viviendo. Profetiza sobre estos huesos. Más adelante le estaban recordándonos que en Hechos 2:38, o antes del 2:38, el Señor derramó su Espíritu Santo después de unos días de que el Señor se había ido de con ellos. Pero antes, en Lucas, el Señor les dice, ¿verdad?, que no se fueran de Jerusalén hasta que llegara la promesa a sus vidas. Y luego también les dijo: no salgan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y después de ese tiempo, en esos días, se celebraban 40 días de fiesta de acuerdo a la ley judía, hermanos, y el Señor se aprovechó ese momento para que hubiera, y para que la fiesta fuera más importante para el pueblo de Israel. Derramar su Espíritu Santo en ese momento era importante, aprovechar, hermanos, para que en ese momento fueran testigos, hermanos, todos aquellos que se habían reunido, hermanos, de que Dios era fiel a sus promesas y que se había derramado su Espíritu Santo, que todos los extranjeros que se encontraban ahí los escucharan, vieran las maravillas de Dios. Eso es, hermanos, lo que estaba sucediendo. Pero más adelante, hermanos, cuando Ezequiel le está diciendo, el Señor le está diciendo, profetiza sobre esos huesos secos, y le pregunta si vivirán o no, y que profetiza y que empieza a haber movimiento. Es por eso que les había puesto ese pedacito, hermanos, de ese video de huesos secos así, hechos con inteligencia artificial. Ya ven que se puede con todo, con la tecnología. Hermano, más adelante de Ezequiel que está dentro de los profetas mayores, pero nos vamos a los profetas menores, uno de ellos es Joel, hermanos. El Señor también le da visiones a Joel, y también cuando profetiza
también se inclina y se va hasta este siglo en el que vivimos. El Señor le dice a Joel dice a través del Espíritu Santo de Dios, que dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y está diciendo, agregando lo que todavía no mira uno, que habla que la luna se convertirá en sangre y que se caerán las estrellas y que muchas otras cosas. Pero antes de eso le dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y que iba a haber visiones con los jóvenes y con los ancianos. Y hasta ahorita, hermanos, en este pleno siglo XXI lo estamos viendo. Y no todos tenemos ese privilegio, no tienen ese privilegio de tener esa experiencia. Algunos muy pocos lo alcanzamos o lo tenemos, pero hay quienes lo viven y son testigos de que realmente el Señor cumple por ese lado su promesa de ver visiones, de soñar sueños. Todo eso, hermanos, era lo que Joel, el profeta, estaba diciendo, que en esos postreros días, y esos postreros días se cumplen, hermanos, en nuestro tiempo. Se empezó a cumplir en el tiempo de los apóstoles, y ya estamos en el siglo XXI, ya rebasamos muchos siglos. Nuestra capacidad o nuestra existencia en este tiempo, pues son arriba de 80, poquito más, hasta 100, poquito más de 100 algunos, pero no todos, casi todos, ¿verdad? Llegamos a los 70, 80 y ya estamos despidiéndonos, hermanos. Pero de esa manera el Señor lo está haciendo. El Señor derrama de su poder. Cuando se llenan del Espíritu Santo, aquellos 120 ya no eran solamente los apóstoles, sino que incluían mujeres, y se formaban en grupos 120 personas en un aposento alto, y como que estuvieron allí muchos días orando, porque el Señor les hizo ese encargo, y estuvieron orando y seguramente ayunando para poder recibir la promesa. Y estaban ore y ore, hermanos. Es cansado. Yo no aceptaba, o más bien yo siempre tenía en mi mente, ¿verdad?, que para poder yo estar orando lo tenía que estar haciendo de pie o hincado rodillas y no levantarme para nada. Pero, hermano, yo no entendía, hermanos, que pues se cansa el cuerpo. En la palabra de Dios, allí en Hechos capítulo 2 dice, ¿verdad?, que unos estaban sentados y unos hincados. Ya no dice que unos acostados, porque pues ya es para dormirse, ¿verdad?, con el cansancio, pero sentados sí estaban. Y de repente vino lo que Ezequiel miró en esa visión. Hubo un estruendo, un temblor, y parece que menciona que hasta humo salía, donde todos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y eso, hermanos, causó curiosidad en todos los alrededores de los que visitaban a Jerusalén en ese tiempo y vieron las maravillas de Dios en la vida de ellos. Hermanos, qué glorioso es el poder de Dios. Quiero terminar con esto. Viene lo más hermoso y lo más interesante de esto. Algunos pastores decían y manifestaban el Espíritu Santo, lo llamaban como la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y no daban mucho más detalles, solamente decían, ¿verdad?, que el Espíritu Santo era poder para predicar la palabra de Dios, para dar un respaldo de Dios en la vida de un creyente, cuando se ora por una persona, cuando se va a hablarle a alguien de Cristo, y simplemente también para poder nosotros
estar firmes delante de la presencia del Señor y no caer. Llenos del poder de Dios en nuestras vidas. Vemos nosotros, hermanos, que cuando el Señor le dice nos regresamos a los huesos secos, hermanos. Cuando el Señor le dice a Ezequiel, en medio de esos huesos, decirle, vivirán esos huesos. Cuando empieza a profetizar, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando nosotros venimos por primera vez al camino del Señor, de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo primero que recibimos? Recibimos la profecía. La profecía es la palabra de Dios en nuestra vida. Viene la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando Ezequiel empieza a profetizar y a decirles, hermano, y empieza a decirle al Señor, pues ya están de pie, pero no hay espíritu en ellos. Hermano, nosotros un día estábamos muertos en el pecado. Viene la palabra de Dios a nuestra vida, hermanos, y nos convence su palabra y tomamos la decisión de entregarnos nuestra vida a Cristo. Hermanos, pasamos a una etapa en la que el Señor nos da un movimiento en nuestra vida. Podríamos, ¿cómo se le puede llamar? Movimiento de unidad, hermanos, en nuestra vida. Porque empiezan los tendones, los ligamentos en nuestro cuerpo. Viene a haber movimiento. Pero luego viene a crecer la carne en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual. Viene el crecimiento, hermanos, en nuestra vida. Empezamos a crecer, hermanos, en la palabra de Dios. Y es cuando, hermanos, nosotros debemos de tomar importancia. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos y les dice, no sé si a los hebreos, hermanos, que les dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. En otras palabras, diríamos, no dejemos de ensamblarnos como algunos tienen por costumbre, hablando de unidad. O sea, ensamblarnos los unos a los otros para poder llegar, hermanos, al propósito de Dios en nuestra vida, así como lo vio Ezequiel. De esa manera, hermanos, estaba viviendo la primera iglesia primitiva en Jerusalén. Cuando viene el poder de Dios en la vida de ellos, empezó a haber unidad. Empezó, hermanos, y luego después, cuando viene eso, hermanos, de que hay unidad, hay un común acuerdo y creemos en esa parte importante en nuestra vida. Entonces viene la cobertura. Cuando empieza a cubrir la carne, hermanos, todo. Y que esta cobertura, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Cuando hay, hermanos, unidad, el Señor no puede venir, hermano, no puede actuar cuando no hay esa unidad, cuando no hay ese refuerzo. Es precisamente, hermanos, ahorita estamos aquí todos, estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, pero más todavía cuando hay un grupo de 10 o 15 hermanos que están orando por algún propósito, por alguien que está enfermo, por usted que está pasando por necesidad, que no está en ese grupo, pero está viviendo una necesidad. Estamos intercediendo. Hermano, cuando hay cobertura, eso lo está haciendo el Señor. Pero viene también la otra parte también importante en la vida de cada uno de nosotros. Eso que escuchó cuando Ezequiel estaba
profetizando y que se escuchó el estruendor, hermanos, y que también tembló aquel lugar donde todos los huesos se estaban juntando. Imagínense infinidad, porque dice la escritura que era inmenso el lugar, el valle. Yo no puedo imaginarme cuántos, hermanos, pero seguramente para que hiciera ese ruido, hermanos, y que se formaran nuevamente en vida. Porque más adelante, ¿verdad?, dice que el Señor va a resucitar a todos esos muertos, hablando de Jerusalén, de Israel. Y gloria al Señor, hermano, que el Dios, el Señor, hace esto. Viene ese estruendo. En el capítulo 2, hermano, de Hechos, también hubo ese estruendo, hubo ese ruido. El lugar tembló, en ese lugar en donde estaban, y se sintió un fuego grande, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hicieron mucho ruido todos los 120. Si aquí somos poquitos y cuando alguien se goza, hermano, se hace ruido. Aunque sean 5 de 15 o 20 que estamos, 6 se gozan, hermano, se hace ruido. Y eso, hermano, contagia también a los demás. El que no puede, hermano, porque se siente que no puede, hermano, se esfuerza por hacerlo, y dentro de su corazón, dentro de su mente, está diciendo: ¿por qué el hermano se goza y por qué yo no me puedo gozar? Es válido sentirse así, hermano. Y cuando eso sucede, hermano, no solamente se queda con eso, sino que dice: yo voy a seguir buscando el poder de Dios. ¿Cómo es posible que no pueda gozarme en la iglesia? Que no es posible que no pueda gozarme como los demás, si se está hablando del poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que estaba haciendo. Pero ¿qué hace, hermano? Cuando el Señor llena a aquellos 120, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Estaba operando Dios de una manera extraordinaria. ¿Cómo se le puede llamar a ese ruido? Y lo vemos, hermanos, en la primera iglesia primitiva. Era, hermanos, ¿cómo se le podía llamar? De otras palabras, decirle cómo. La publicidad de Dios. Hermano, porque ese ruido del Espíritu Santo en nuestra vida provoca, hermano, que nosotros, cuando lo recibimos, nos sintamos impulsados a publicar, a ser publicistas de la palabra de Dios a quienes nos encontremos, inclusive dentro de la iglesia, hermano, de poder decirle al hermano y que está contento y agradecido, hermano, porque cuando se siente el Espíritu Santo de Dios hablar en otras lenguas. Yo no sé si han escuchado alguna vez a nuestro hermano Arturo que decía que cuando el Señor le habla, porque también es otra parte muy importante, bloquear los pensamientos negativos y que solamente ingresen en nuestra mente los pensamientos positivos de parte de Dios. Él decía que para poder escribir un canto o inclusive escribir un tema de algo que quiere enseñar, y el Señor se lo está dando en su mente, para eso Él dice: necesito tener una pluma y una hoja y escribirlo en el momento, porque de otro modo se me olvida. Hermano, para el pueblo, para ellos, esos 120 es como para nosotros, solamente que no lo recordamos. Pero cuando usted sintió el Espíritu Santo, sintió, hermanos, en ese momento, se fue contento a su casa, y todavía al día siguiente siente el impulso, el gozo de que quiere compartir, hermano, esa experiencia, quiere compartir lo que el Señor hizo en su vida. Y para compartírselo, usted le habla del perdón, le habla de la salvación a las personas o al vecino, a quien sea, hermanos. Y de esa forma, hermanos, usted mantiene fluido ese poder de Dios en su vida. Pero ¿cómo poder mantener ese ritmo, hermano? Tampoco no tiene uno que ser tan extremo de aislarse. Es bueno aislarse, hermano, pero cuando menos
mantenerse en un nivel, hermanos, de acercamiento a Dios. No quiere decir que a un extremo decir que es un santurrón. No, hermano, pero cuando menos, hermano, que usted le dé seguimiento a esta parte para mantener vivo, como Pablo se lo dijo a Timoteo: aviva ese fuego, Timoteo, no se te olvide, aviva ese fuego. Como que Pablo miraba que Timoteo, hermano, tenía un impulso, hermano, de hacer las cosas correctas delante de Dios, de ir con los hermanos, de ir con aquellos que vivían sin Dios y sin esperanza, y lo miraba. Y Pablo miraba que estaba firme por esa parte y se estaba acercando a Dios, tal vez por medio de la oración. Por eso Pablo le dice y le recomienda: aviva ese fuego, no lo aflojes, hermano, porque cuando uno afloja, hermanos, y no le da continuidad, se pierde, hermanos, el rumbo. No se pierde totalmente porque uno se acerca y viene a la casa de Dios, pero si uno se acerca, si uno le busca, hermanos, como ahorita que nos comentaba nuestro hermano Joel, que le demos seguimiento, que busquemos llenarnos de su Espíritu Santo de vez en cuando, para poder sentir ese fuego. El poder de Dios, hermanos, no era más que para darle, para que impulsara al que servía, para llevar el mensaje de Dios a la vida de las personas y a la vida de la iglesia. Esto es lo que hace el Señor. Porque ya ahora, hermanos, para terminar, ya no somos un valle de huesos secos, sino que ahora somos un ejército en orden, un ejército ordenado. ¿A dónde nos lleva esto? Para quienes creían o creen que el Espíritu Santo era solamente para el tiempo de los apóstoles, Joel no lo dice así, el profeta. El apóstol Pedro tampoco. El apóstol Pedro dijo: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y cuando estaba diciendo eso, lo está diciendo por mí, por usted, que no éramos parte del pueblo de Israel, éramos gentiles, y el Señor nos alcanzó. El Señor vino a nuestra vida, y esa promesa es también para nosotros. Somos una iglesia de un ejército ordenado. ¿No lo dice así la palabra de Dios? ¿Qué dice Cantares 6:10? ¿Quién es esa que se muestra como el alba, esclareciente como el sol, y como ejércitos en orden? Está hablando, hermanos, de la iglesia en el final de los tiempos. El Señor está comparando una iglesia santificada, llena del Espíritu Santo, una iglesia ordenada, como un ejército. ¿Qué manera de comparar la iglesia en un ejército romano o un ejército moderno en los tiempos de hoy, en cualquier nación, que van de una manera en orden, formados y con una misma misión, con una misma dirección de defender su país? Y nosotros, hermanos, somos una iglesia también en esa parte importante, ordenada, para defender la verdad de Dios en nuestra vida, para testificar del poder de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo lo invito a que se ponga de pie. Gloria a Cristo, aleluya. Y no se le olvide, ser llenos del Espíritu Santo causa un ruido explosivo en nuestra vida. Y eso, hermanos, nadie lo puede parar. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, y nosotros debemos buscar ese poder de Dios, ese Espíritu Santo en nuestras vidas.